Muy buenas tardes, buenas noches. Dios les bendiga a todos y cada uno de los que buscan a Dios y su verdad. Aquí estamos de nuevo, preparados para estudiar las Sagradas Escrituras. Como ya saben, el pastor Nicolás está ingresado en el hospital desde este lunes 24 de mayo. El problema es que su único pulmón está muy comprometido. Lo estaba antes y ahora pues con esto del COVID pues está peor. Está muy mal, está muy delicado de salud, pero él está con un ánimo incansable. Es tremendo. Al otro día de estar ingresado, el día martes, ya estaba pidiendo la Biblia y su libreta de notas. El miércoles ya estaba pidiendo su ordenador. ¿Saben? Dios es real en la vida de las personas que creen realmente en Él, que esperan en Él, que dependen de Él. Dios da fuerzas al cansado. Dios ayuda al necesitado y Dios dará la salida a su tiempo. No perdamos el tiempo ni nos distraigamos. Sigamos el ejemplo. ¿Saben? No sabemos lo que pueda pasar, dicen los médicos. Y estas son las palabras de Montaña, que ya ha pasado muchísimas veces por esta situación. Ella me decía, un día a la vez. Katia, un día a la vez. Yo sé que no tengo que rogarles porque sé que son muchos quienes están orando por él. Pero no desmayemos, por favor. Sigamos orando para que Dios le dé la sanidad a su cuerpo. Sea como sea, pero que Dios sea glorificado en todas estas cosas. Mantengámonos fieles a Dios, por favor. Agradecerles a todos por estar unidos en este proceso. Montaña, Andrés y yo agradecemos por el ánimo y la fortaleza que nos da. Yo debo confesarles que no sabía la magnitud de cuántos somos. Y somos muchos. Y aprovecho la oportunidad para saludarles a cuantos nos siguen desde los distintos países, especialmente a nuestros grupos Berea. Un abrazo en Cristo a toda esa familia. Pues bien, dicho todas estas cosas y mantenerles un poco informados, comencemos con el estudio y comencemos orando. Dios, yo te quiero dar muchísimas gracias por la oportunidad que nos das de podernos reunir por estos medios. Principalmente quiero agradecerte por tu presencia en nuestras vidas, por haber enviado a tu Hijo, por ahora tener tu Espíritu Santo aquí con nosotros, que nos da consuelo, que nos reconforta, que nos da fortaleza. Personalmente, Señor, yo te agradezco que estés al tanto con el pastor allí en donde nosotros no podemos estar. Tú estás, Señor. Lo creemos. Creemos también, y es nuestro deseo, y tú lo sabes muy bien, el que Él sea sanado pronto, Señor, y que todas estas cosas, sobre todas estas cosas, tú seas glorificado. Creemos en ti, Señor, y esto no va a ser una excepción. Señor, yo te ruego, Dios, que tú en esta tarde-noche nos ayudes, Señor, a meditar en tu palabra. Que nos des el discernimiento necesario para entender, Señor, tu voz escrita aquí. Señor, y sobre todo que nos des el ánimo para poder continuar, para poder ser fieles a lo que tú quieres que hagamos. Por favor, Señor. También te ruego por mí para que yo pueda ser de bendición, de canal, de bendición para mis hermanos, que de alguna manera clara, sencilla, directa pueda llegar. Por favor, Señor, pon gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, como saben, estamos estudiando el libro de Romanos
Estamos en el capítulo 8, el versículo 28 lo vimos la semana pasada y hoy vamos a estar en los versículos 29 y 30. Pero vamos a leerlo completo, desde el 28 hasta el 30, ¿vale? Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Este es uno de los pasajes que los reformados tienen como preferidos, porque creen erróneamente que les da sustento a sus falsas doctrinas, cuando en realidad no es así. Basta estudiar el contexto con el detenimiento para que hallemos la correcta interpretación del mismo sin caer en errores calvinistas. Teniendo en cuenta el contexto de lo que ya hemos estudiado de esta epístola, de lo que Pablo aquí está hablando es del llamado de Dios al hombre para salvación. Mantengan siempre esto. Lo que Pablo está hablando aquí es del llamado de Dios al hombre para salvación. Ahora, ¿cómo nos llama Dios? Y esta es la cuestión. Y es importante que no perdamos de vista el sentido del pasaje, para que no acabemos malinterpretando la escritura y desviándonos de la verdad. Presten atención al orden en que Pablo escribe. Cuando dice allí, porque a los que antes conoció. Aquí tenemos dos palabras, antes y conocimiento, o conocimiento anticipado. Porque, ¿saben? Dios es omnisciente. ¿Qué quiere decir esto? Que sabe todas las cosas antes de que sucedan. Dios lo sabe de antemano. De esto habla el apóstol Pedro cuando escribe, elegidos según la presciencia de Dios Padre. Primera de Pedro 1:2. Esa palabra presciencia en el original es conocimiento anticipado. Lo mismo que Pablo utiliza aquí en Romanos. La misma palabra. El ser humano no tiene esa característica de Dios. Por tanto, debemos tener en cuenta este pequeño pero distintivo detalle. ¿Sabes? Tú y yo no sabemos lo que pueda suceder en el mañana. Dios sí. Podemos suponer, los padres, por experiencia, pueden suponer, intuir, vislumbrar, discernir algunas consecuencias obvias de su hijo. Pero Dios sabe anticipadamente toda la historia en adelante. O sea, Él ya se vio la película completa de lo que va a pasar. Allí cuando dice, porque a los que antes conoció, fíjense lo que dice aquí, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, el primero entre muchos hermanos. Muchas veces le decimos a la gente, Dios tiene un propósito para tu vida, ¿verdad que sí? Pues bien, está bien. El que acabamos de leer, es el propósito de Dios para todos nosotros. No es un secreto. Es que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo, así como lo dice allí. Porque Dios quiere tener muchos hijos como su Hijo. Así que aquí tenemos la predestinación bíblica. Dios nos predestina a ser salvos y ser hechos conforme a su Hijo Jesús, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos.
En realidad, Dios quiere que todos sean salvos. Como está escrito en Primera de Timoteo, en el capítulo 2, el versículo 4. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Dice allí, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y también está escrito en 2 de Pedro, en el capítulo 3, el versículo 9, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos procedan al arrepentimiento. Por tanto, podríamos decir que Dios quiere salvar a todos los hombres. Esto no es nuevo. Es el deseo de Dios. Esa es su voluntad. Ese es el destino que Dios preparó desde el principio para el ser humano. La salvación y ser como Jesús. Sin embargo, sabemos por la Escritura que Dios no salvará a todo el mundo. ¿Cómo es posible? Siendo que Dios ha manifestado que esa es su voluntad. ¿Cómo es posible? ¿Puede alguien impedir que Dios cumpla su deseo? Si Dios quisiera, desde luego que no. No existe nadie que pudiera impedir que salvara a quien quisiera. Sin embargo, aunque hemos visto por las Escrituras que el deseo de Dios es salvar a todos, no todos se salvarán. Y no hay contradicción alguna, pues es Dios mismo quien queriendo lo impide. ¿Sí? Dios impide que se salven los que no crean. Así Dios demuestra su soberana voluntad. Dios ha establecido una condición, sin la cual nadie se salvará ni llegará a ser como Jesús. Pero esto lo entenderemos mucho mejor estudiando el verso siguiente. Fíjense allí en el Romanos, volvemos a Romanos, en el capítulo 8, pero ahora vamos a leer el 30. Fíjense, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Vayamos por parte, a fin de no saltarnos ninguna cosa importante, pues el texto debe ser correctamente interpretado a la luz de su contexto. Recuerden siempre esto. Esto es una norma de la hermenéutica. El texto debe ser correctamente interpretado a la luz de su contexto. Dice, y a los que predestinó. La pregunta aquí es, ¿a quiénes predestinó? Ya sabemos por los pasajes que hemos visto que predestinó a quienes, a todos a la salvación. Pues como está escrito, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Tito 2:11. A estos también llamó. Continúa diciendo ahí el texto. Ahora nos interesa saber cómo es que Dios llama al hombre a la salvación. ¿Cómo llama Dios al hombre a la salvación? Es una respuesta muy sencilla. Por medio de la predicación del Evangelio. Porque escrito está, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos 16:15 al 16. Y saben, el capítulo 3, versículo 16 al 18 de Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree
no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En estos pasajes que acabamos de leer, que son muy conocidos, tenemos la condición que Dios, en su soberana voluntad, estableció, y sin la cual nadie heredará el reino de Dios. La condición es la fe. Hay algo muy importante entre el versículo 29 y el 30. Debemos recordar que es algo que hemos estudiado muchísimas veces y que tiene que ver con una característica literaria hebrea de la literatura hebrea. Primero, la característica que tiene es que primero da un resumen, segundo lo desarrolla. Es decir, primero dice lo que Dios hizo y segundo explica cómo Dios lo hizo. Por tanto, el versículo 29, Dios en su anticipado conocimiento predestinó a unos para ser como Jesús. Y en el versículo 30 nos dice cómo Dios los predestinó, llamándolos, justificándolos y glorificándolos. Para poder interpretar todos estos pasajes, debemos tener en cuenta todo lo que ya hemos estudiado de esta epístola. ¿Qué sabemos de esta epístola? Sabemos que todos hemos pecado, judíos y gentiles, que por ello estamos condenados, pero que Dios en su misericordia llama al ser humano al arrepentimiento por el Evangelio de Jesucristo su Hijo. Pero solo serán justificados los que crean en Jesús, los que son de la fe de Jesús. Esto es lo que sabemos en los capítulos anteriores. Estos son los que serán glorificados. Es así de simple. Dios en su anticipado conocimiento predestinó para ser como Cristo a los que creyeran en Jesús. Esta es la explicación más sencilla y coherente de este pasaje sin necesidad de caer en malas interpretaciones calvinistas. Saben, quiero hacer un paréntesis para llamarles la atención sobre la importancia del estilo de estudio que hacemos, de cómo fijarnos bien en las cosas, cuidar bien los detalles, lo que nos ayuda a entender con profundidad la escritura, de no pasar por alto las cosas. A veces pasamos por alto, lo digo porque yo vengo de una familia cristiana en el cual todo yo lo pasaba por alto porque ya tenía un conocimiento previo. Yo ya entendía, yo creía entender lo que iba leyendo porque ya tenía un conocimiento previo, ya una hipótesis ya hecha. Entonces, cuando nos vamos a las escrituras, cuidando bien los detalles, lo que nos ayuda a entender con profundidad, no vamos a dejar pasar por alto estas cosas. Yo recuerdo siempre al pastor diciéndome lo mismo. Estás en la superficie, profundiza. Y yo con estas palabras, yo me imaginaba estar en un océano y estar solo en la superficie. Y sí, la verdad, es muy cómodo estar en la superficie. Pero cuando te pones tu traje de submarino, te preparas para profundizar, empiezas a entender con profundidad y todo, de verdad, es tan simple y tiene sentido. Cada detalle tiene importancia y eso es fijarse en las cosas. Es verdad que para profundizar debes prepararte y no es tan fácil como lo pintan, pero de seguro
que encontrarás tesoros. No que otros no hayan visto y es algo que no, eso está allí. Y se te será más fácil de entender. Y sobre todo, afianzar tu fe. ¿Vale? Terminado este breve paréntesis, ahora quiero que presten atención cómo en este pasaje Pablo explica diciendo, fíjense, seguimos. Y a los que llamó en el 30, y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ya hemos estudiado en los capítulos anteriores el tema de la justificación. La conclusión es clara en esta última porción y la tenemos en Romanos 3, 23 al 26. Fíjense bien, estamos estudiando la parte de y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también los glorificó. Ahora vamos a contrastar esto con Romanos 3, 23 al 26. Dice allí, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Pues bien, es aquí que llegamos al final de este pasaje, en el que Pablo nos dice, y a los que justificó, a estos también glorificó. Es evidente que una vez más, que la palabra esta glorificó, hay que interpretarlo a la luz de Romanos 4:17. Ya lo habíamos estudiado anteriormente, pero Romanos 4:17 en el sentido de que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Es decir, seremos glorificados en tiempo futuro, pero actualmente ya somos glorificados por el hecho de estar predestinados para ello, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Lo dice allí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14. Él os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben? La aplicación de todo este mensaje, de estos dos versículos del capítulo 29 y 30, está ligada estrechamente al verso 28. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Por tanto, la predestinación, que es lo que estamos viendo aquí, tiene que ver contigo y conmigo ahora. Tú y yo queremos que todas las cosas nos ayuden a bien. Entonces tenemos que hacer todas las cosas que nos dicen aquí. Primero, responder al llamado de Dios por medio del Evangelio con fe, conforme a su llamado. Y luego, lo segundo, que seamos conformes a Jesús. Haciendo esto, garantizamos que todas las cosas nos ayudarán para bien. Todo lo que ocurra en mi vida, aun lo malo, al final va a ser para bien. Porque es a los que conforme a su propósito son llamados. No basta con decir, yo amo a Dios y todo me tiene que salir bien y todo irá bien. No, a todos los que han sido llamados, han creído y han sido justificados por fe en Jesús, a estos
es a los que las cosas les van a ayudar para bien. Ahora, respondan y sean sinceros con ustedes mismos. No se engañen a sí mismos. ¿Verdad que es de ánimo saber que todas las cosas nos ayudarán para bien? ¿Verdad que queremos esto para nuestras vidas? Que todas esas angustias, esas dificultades, la enfermedad, incluso el peligro, toda frustración sirvan de algo. ¿Verdad que sí? Entonces debes tomar la decisión firme de responder al llamado de Dios. Él ha querido desde el principio hacerte conforme a su Hijo. Si respondes a su llamado, tendrás justificación y glorificación. Utilizará todo lo que estás pasando precisamente para llevarte a la imagen de su Hijo. Saben, conozco muchísimos que dicen ser cristianos, que dicen creer en Dios, amarle, incluso que responden a su llamado, que cumplen con los ritos religiosos de ir a la iglesia, pero cuando viene la dificultad, se frustran, porque no creen que todas las cosas ayudarán para hacerle más semejante a su Hijo. Se empastillan, se emborrachan para olvidar temporalmente sus frustraciones. Él sabe, Dios sabe, que a la medida de la estatura de Cristo, teniendo nosotros, haciéndonos nosotros a la imagen de su Hijo, nos protegerá, nos hará valientes para cuando lleguen las dificultades. De otro modo no podríamos. Él no quiere hijos ultrasensibles, sino fuertes como su Hijo, que cuando le pusieron a cargar la cruz, siendo inocente, no se quejó, sino que sabía que todo eso ayudaría para bien. Y era conforme al propósito a lo cual fue llamado. Y continuaba. Miren, una cosa es contarlo y otra cosa es vivirlo. Muchas veces me he sentido con temor al enfrentar mis dificultades. Yo recuerdo cuando fuimos ordenados al pastorado, el 9, 10, 11, ya vamos en septiembre, en octubre de este año cumpliremos 10 años. Mire, yo parecía que estaba en un entierro. Yo lo único que hacía era llorar. El pastor Nicolás, con su ejemplo, se encargó de demostrarnos el llamado de Dios. Y recuerdo desde un principio que no queríamos, porque rehuíamos siempre a su llamado. Y no me daba cuenta que estábamos rechazando el llamado de Dios. ¿El por qué? Porque no queríamos crecer. Desobedecer era la mejor elección. Dios nos dejó a nuestra decisión y tuvimos que enfrentar grandes tsunamis y nada nos ayudaba para bien. Antes los golpes nos derrumbaban de tal manera que no podíamos continuar. Fue hasta que tomamos la decisión. Y tú tienes que tomar la decisión al llamado de Dios. Y nosotros cuando respondimos al pastor, pero no es a él a quien respondíamos, sino respondíamos al mismo Señor. Y tú hoy no me tienes que responder a mí. E inclusive no es el pastor quien está dando hoy el estudio. No es a nosotros a quienes tú tienes que responder. Tú tienes que responder es a esta palabra a la cual Dios hoy te está confrontando y te está diciendo a ti.
¿Qué vas a hacer con el llamado? ¿Vas a creer en esto? Dependerá de ti. ¿A qué estatura quieres llegar? ¿Estás conformándote con la estatura que tienes ahora? No te conformes. No rechaces al llamado de Dios, porque de lo contrario, todas las cosas no te van a ayudar para bien. Hoy, realmente tú tienes que responderle a Dios, porque tú y yo y todos daremos cuenta a Dios de la responsabilidad a la cual Él nos ha llamado. No tengas temor. Ten ánimo, porque todas las cosas te ayudarán a bien. Pero tienes que ser conforme al propósito de su llamado. Oremos. Pidámosle a Dios la fortaleza. Él ya nos ha mostrado su voluntad. Nos ha mostrado su propósito para con cada uno de nosotros. Nos ha demostrado su amor, de tal manera que quiere que todos seamos salvos. Ahora nos corresponde a ti y a mí responderle. Oremos para que Dios, quien ya nos ha dado su palabra, nos dé el ánimo, la fortaleza para responderle. Y sobre todo para actuar conforme a su llamado. Dios, te quiero dar muchísimas gracias por la oportunidad que nos das de poder estar aquí en tu presencia, con tu palabra, Señor. Para ti no te es oculto, Señor, en la estatura que nosotros estamos. Es verdad, Señor, que no éramos no somos lo que éramos, pero tampoco somos lo que debiéramos ser. Por favor, Señor, yo te ruego que tú nos ayudes, Señor, a responderte, a que seamos realmente comprometidos contigo, que aquello que nosotros nos hemos comprometido, que lo hagamos, Señor. No somos de los que nos movemos por emoción, porque sabemos que las emociones pasan. Hoy queremos, mañana no. Pero queremos hacerlo, Señor. Sin tu ayuda sería imposible, porque separados de ti nada podríamos hacer. Por favor, Señor, ayúdanos. Pon ese querer y ese hacer por tu buena voluntad. Ayúdanos, Señor, porque realmente necesitamos avanzar. Tu pueblo necesita hombres, mujeres que sean conforme a tu llamado. Oh Señor, seguimos rogándote por el pastor para que lo sanes, para que pueda seguir siendo de bendición para nuestras vidas como lo ha hecho hasta ahora, Señor. Gracias, Dios, por mantenerlo aún con vida. Agradecemos, Señor, todas las cosas que todo este tiempo tú nos has llamado. Perdónanos cuando no hemos respondido a tu llamado conforme a tu propósito. Ayúdanos, Señor, de aquí en adelante a tomar cartas en el asunto y también a poder continuar con el llamado. Por favor, Señor, yo te lo ruego, en el nombre de Jesús, que está sobre todo nombre, para tu gloria, Señor. Amén. Bueno, pues Dios les bendiga, cuídense, manténganse fieles a Dios y respondan al llamado de Dios.
Dios les bendiga. Les queremos mucho.